bosques y más bosques. Por la ruta de los bosques nublados entramos al territorio de la Azulita. En la aldea de la Carbonera, límite de Jaquí con los páramos El Campanario y El Tambor. Son 1130 metros de altura sobre el nivel del mar. El territorio donde se asienta la Azulita comenzó a ser reconocido ya desde el propio año de 1558. A finales del mismo año, por los conquistadores que acompañaron a Juan Rodríguez Suárez. Volviendo luego, los que vinieron con Juan Maldonado. Incluso por ahí se asentaron algunos con encomiendas como Francisco López Mejía, García de Carvajal, entre otros. Durante mucho tiempo fue una zona inmensamente poblada de bosques y como por allí se creyó conveniente abrir el camino hacia un puerto que se había construido sobre un río desaparecido, luego cegado por las arenas, que se llamaba el río Arenales, el puerto de Arenales. Entonces, la Diputación Provincial en 1856 dispuso que se creara un pueblo que sirviera de estación entre Mérida y ese puerto. Naturalmente ya existían algunas fincas establecidas por allí. Con motivo de la Guerra Federal se paralizó ese proyecto y no vino a realizarse sino hasta 1866, el 22 de febrero de 1866, en que lo hicieron los hermanos Francisco y Juan Nepomuceno Uzcategui Escobar, siendo la primera autoridad civil de esa localidad un hermano de ellos, que se denominaba juez de paz, que era don Ramón Uzcategui Escobar. Por tener 80% de montaña a su alrededor, fue decretado en 1990 primer pueblo ecológico de América. Por su riqueza natural, la Universidad de los Andes tiene su centro de experimentación en Los Pinos de San Eusebio. Con el nombre de don Andrés Bello, el cantor de la zona tórrida, fue bautizado el municipio autónomo capital La Azulita desde el año 1966, cuando cumplía 100 años de aldea, la cual era propiedad del general Clemente Velasco, quien la recibió por servicios al gobierno federal y que Oviedo Ibáñez no visitara en 1650 por estar llena de alimañas feroces. Por caminos barrialosos entró el primer sacerdote llamado Luis María Gil Chipía en el año de 1850 para sembrar la fe y el progreso en aquella aldea de Jaquí, de donde era párroco y por donde habían entrado los Uzcategui, fundadores de la población de La Hoya de Molinillos. Me recuerdo de la capilla vieja que había en las Solitas y de los viejos, Natividad Albornoz, Pedro Ramón Pérez, Horacio Salas. Agua Blanca se llamó la primera hacienda de café propiedad de Aquiles Angulo, quien trajo la primera planta eléctrica para mover todos los procesos del café con su trilladora, rollos y luz para la población. Hoy están las instalaciones de Inagro para la educación agraria de las futuras generaciones. A la muerte del general Velasco, su hijo Leovigildo empezó a vender lotes de terreno, siendo el principal comprador don Aquiles Angulo. Todavía su sobrino, ya hoy desaparecido, doctor César Arellano Angulo, estuvo vendiendo
lotes de terreno, sobre todo en la parte norte, o sea, Guayabones, Caño Zancudo, Santa Elena de Arenales, como se denomina ahora, para las personas que ya los ocupaban y para que tuvieran legitimidad de la posesión. El coronel Rivera fue un prefecto del tiempo de Gómez, quien mandó empedrar las calles con los borrachitos domingueros hasta secar la laguna de los Sapos, donde hoy está la Plaza Bolívar, y canalizar la mina de agua que surtía al pueblo antes de hacerse el primer acueducto. ¿Usted llegó muy joven a la Zulita? Sí, yo llegué pero muy joven, de 10 años. Ajá. ¿Y se dedicaba a la agricultura? A la agricultura, sí, con mi papá. ¿Tenía finca de...? Tenía finca de café. Bueno, el café, recolectar el café, secarlo, trillarlo, y se vendía al comercio. Usted fue uno de los que trabajaron más con café. ¿Quiénes más trabajaban con usted en café? ¿Alirio? ¿Obando? No, los compradores de café, sí, compraba... Enfermero, y entonces ayudaba, pero sin ganar nada, simplemente por colaboración. Bueno, y frente a eso, pues al darse, ¿qué le digo? Ese choque que uno tiene entre las ideales que uno tiene de hacer la medicina, de donde estaba trabajando y encontrarse con aquel medio, pues fue surgiendo la idea de hacer algo en forma. Y entonces fue donde surgió, en medio de reuniones que hacíamos, tal, fue surgiendo la idea de fundar un hospital, que se llamaba Hospital. Entonces decía, y la gente no quería ir a dar a luz al hospital. No, porque tenían miedo que los instrumentos y esto y que aquello, les tenían miedo a la ciencia. Y entonces decían que ellas preferían con las comadronas. Entonces tuve que, con las señoras de ahí, Con Iris la señora de José Ruiz, la Boscán. la esposa de Néstor Boscán, Sí. y todo, Sí, todas las señoras de ellos. meternos a mandarles todos los días su hervido de gallina para que fueran a dar a luz allá, porque de otro modo no. Y para hacer fondos del hospital, para proveer fondos para el hospital, hacíamos como una especie de vendimia todos los domingos. Y se vendían pasteles y chiche y de todo en el atrio de la iglesia. Con motivo del 50 aniversario del Hospital Tulio Férez, de la fundación del Hospital Tulio Férez Cordero, tuvo participación la develación de una placa en honor al 50 aniversario, en donde participó el doctor José Humberto Bocariz, fundador de dicho hospital. En honor a él se develó la placa, se hizo por primera vez en la historia de la Zulita la primera cesárea. Es de hacer notar que la paciente de la localidad, de una aldea vecina, dio como producto una niña, están bien. El operativo tuvo un gran éxito. Siguiendo el camino de la mina de agua, conocemos la plaza dedicada al epónimo del municipio Andrés Bello y la de Monseñor Serpa, cuyo nombre llevó el primer municipio por su iniciativa de los caminos hacia el lago de Maracaibo. Y llegamos al Hospital Don Tulio, fundado hace 50 años por el doctor Humberto Bocariz, donde fueron los primeros enfermeros Lencho Barrios y Homero Albarrán. El primer autobús que entró en la Zulita se llamaba Mi Delirio, conducido por Clemente Rodríguez, nativo de Jají. Luego los Grisolías tuvieron una flota que después compraron los Jiménez y cuya unidad más conocida fue la nominada Panchito Eché. El servicio actual de Jeep es especialmente para los campos y sus aldeas. Me acuerdo que no había todavía paso, es decir, que había paso, no, pero yo con la ilusión que tenía para llegar a la Zulita y llegar de primero era lo que yo
porque habían competencias, porque habían varios autobuses, ¿no? El señor Vigilio tenía un autobús, los Brisolías tenían otro, entonces yo por la ambición de llegar primero allá que todos, ¿no? Entonces sí, la verdad es que sí tuve suerte de llegar. El primero autobús que llegó a la Zurita fue el mío, que llegué yo con el autobús, ¿no? ¿Se llamaba? Y me acuerdo yo que eso de lo que era del Agua Blanca para acá, eso era una sola cocha de barro, eso era barro lo que había. Y eso nos pusimos entre la gente que me ayudaban y todas esas cosas para que pasara el autobús, ¿no? Entonces empalábamos, echábamos piedras y todo eso, y por ahí pasaban el autobús. Y eso encadenado, porque eso había que andar, era encadenado, porque eso eran cochas de barro. Y sí, llegué a la Zulita, me estuve 2 días en la Zulita. A los 2 días fue que entró el otro autobús, el del señor ese Virgilio que le digo, fue a los 2 días. Mientras tanto yo 2 días me estuve en la Zulita, eso fue pura fiesta, la gente, yo me puse a cargar la gente de abajo de la mina a acá arriba, ¿no? La Palma. A La Palma, sí. Y entonces cargaba todo el día trabajando. Yo llevé gasolina en unos tambores para trabajar allá, cargando gente para arriba y para abajo, y la gente pues muy ilusionada con la llegada del carro, ¿no? Fui también el primero que me escalé por lo menos la llegada a la Panamericana abajo, a Caño Zancudo. Fui el primero también con me acuerdo yo, una camioneta que tenía picó. Ahí cargaba la gente, cargaba bultos de todo eso que salía de allá, maíz y plátanos y todas esas cosas. Fui el primero también que llegué a Caño Zancudo. Fue don Blas Monsalve el primer maestro de la Zurita. Cobraba 2 bolívares mensuales por enseñar en su casa de mesa alta a los niños. Luego vinieron don Rodolfo Salas, Rafael Jauregui, Francisco Vera, Elina González de Balsa y otros. En las escuelas rurales, el profesor Morales fundó el Festival Nacional de la Canción Rural. Cuando terminé mis estudios donde las hermanas salesianas en el Colegio de la Inmaculada, lo terminé el 29 de julio del año 1941. Y el 16 de septiembre del mismo año me dieron el primer nombramiento para la Zulita, a regentar la Escuela Federal Unitaria 514, de un solo maestro. Y trabajaba con 2 grados, primero y segundo. Luego empecé a trabajar con segundo, tercero, y llevé la escuela, gracias a Dios, al final con 6 grados y 5 maestros, siendo yo su primera directora. El primer nombramiento tiene fecha de 16 de septiembre de 1941. Después, en el año 46, el 2 de febrero, después de tantas luchas mías con los representantes y con el Ministerio de Educación, me crearon la escuela graduada con 6 grados y 5 maestros, que se llamó Eloy Paredes. ¿Y quién tenía la de los varones? La de los varones la tenía el señor Rodolfo Salas, que funcionaba en Campo Alegre. Sí. ¿Era una escuela rural? Sí, era una escuela rural que funcionaba en Campo Alegre, y él tenía hasta 3er grado. Nos llevábamos muy bien, coordinábamos los trabajos y siempre estábamos unidos para cualquier acto, para cualquier trabajo de las escuelas, estábamos trabajando muy bien. Y yo sustituí a la señora Sara Rondón, que era la que estaba trabajando ahí. Y en el año 45, 46, me dio el gobernador del estado 2 maestras estadales, porque yo trabajaba con primero, segundo y 3er grado, con 80 niños. Entonces él me dio 2 maestras estadales, que fueron Ana María Albornoz y Aurora Matos. Hasta el año 46, que ya se creó la escuela graduada. ¿Mixtas? No, de niñas únicamente.
¿Cuándo vino la amistad? Cuando fundaron la escuela básica, que le cambiaron el nombre, Rafael María Torres. Durante 40 años ha sido párroco de la Azulita el presbítero Deogracias Corredor Rojas, a quien se debe el templo monumental de la Inmaculada Concepción, proyectada por el ingeniero nativo Ítalo de Filipis, la casa parroquial y varias capillas de los campos y los nuevos municipios de la Panamericana. A base de donaciones de café, los feligreses lograron estas obras. Con su apostolado ha formado 5 sacerdotes nativos. Recuerdo yo que antes de venirme para acá me dice Monseñor Chacón, me dice: Padre Corredor, le voy a indicar de que en la Azulita no hay iglesia, lo que hay es una simple capilla. Le recomiendo la hechura de la iglesia. Yo como joven, yo tenía apenas 36 años, pues dije, ¿cómo no, Monseñor? Con entusiasmo, pues la juventud, pues me vine para acá. Comenzamos enseguida, al mes siguiente, se tuvo la primera reunión para constituir la directiva del nuevo templo parroquial, y a los 6 meses comenzaban los trabajos ya de este templo. Pero la Azulita pues lo hizo todo, y por eso pues en el altar mayor, cuando lo regaló precisamente usted y su familia, regalaron ese hermosísimo altar mayor, siempre se manifesté el deseo de que ojalá llevara una mata de café, porque para indicar pues que el trabajo, el producto del trabajo de aquí de la gente de la Azulita, que era netamente el café, había sido pues el que había hecho la mayor parte de esta iglesia. Es decir, se calcula que en un 70%, 80% el pueblo hizo la iglesia. Además, por medio de los ingenieros, ellos nos ayudaban a conseguir del Ministerio de Obras Públicas alguna cantidad de materiales. Otra de las grandes obras del Padre Corredor es la del Colegio Monseñor Chacón, que lleva varias promociones de bachilleres y demostradoras del hogar campesino. Cuenta con una banda seca, aulas integrales, computación, teatro, música y manualidades. Bueno, los campos aquí cuando llegué, pues ciertamente en el año 53, faltaban muchas aldeas, pues faltaban que no tenían ni escuela siquiera, ni una escuela siquiera. Tenían que venir al pueblo o se quedaban en su casa ahí los muchachos, y entonces se comenzaron a programar escuelas rurales. Eso era bastante dificultoso, cuanto que no había los recursos necesarios por la parte del organismo oficial. Entonces se comenzaban a hacer, había que meter el ingrediente picardía, que consistía pues en establecer escuelas parroquiales. El sacerdote hablaba con algún maestro, la maestra, se le daban 300 bolívares en aquel tiempo mensualmente, se reunían los muchachos y después uno trabajaba para que pasara después a municipales. De municipales después pasaban ya a estadales y después hasta muchas nacionales. Pero en el año 61 los muchachos aquí no tenían educación secundaria. La mayor parte se quedaban ahí varados porque eran los de menos recursos, únicamente los ricos, los que podían salir a otras partes, se quedaban varados, y entonces daba lástima, era un clamor popular que la iglesia recogió ese reto de trabajar por los padres de familia en la educación de sus hijos, y de estos muchachos también encaminarlos por la educación superior o secundaria. Entonces se fundó, se hicieron todos los trámites hasta que se fundó el Colegio Monseñor Chacón, que es netamente parroquial. Fue don Luis Sánchez el primer presidente del Consejo Municipal en 1966, al ser elevado a distrito Andrés Bello, el pueblo de la Azulita. El primer alcalde reelecto, el profesor Jesús Molina, desde 1990, para una población de 4.416 habitantes en el casco de la ciudad y cerca de 25.000 habitantes en todo el municipio autónomo. La Azulita es un pueblo netamente turístico que no se ha explotado por
falta a veces de la parte gubernamental. Pero hoy en día hemos visto cómo el pueblo ha cambiado. Se han inaugurado ya 2 posadas, se está construyendo un hotel y la Zulita, el Balcón de los Andes, como la llaman, es el emporio artesanal de los Andes, en la cual existen artesanos de diversas partes del mundo que vinieron acá hace muchos años y están produciendo artesanías que son únicas quizás en Venezuela. La ganadería es quizás la ganadería de altura, la que le llaman ganadería especializada. En la Zulita se encuentran las ganaderías mejores productoras de leche, como la de don Alfonso Rivas en San Eusebio, en la cual ha ganado más premios presidente de la República en todas las ferias del país. La parte productora de guayaba, el cambur y el café nos hacen conocer en toda Venezuela, y las ferias agropecuarias que se hacen cada 2 años en nuestro pueblo, pues en realidad motivan a todo el venezolano a venir en diciembre cada 2 años a la Feria de la Inmaculada a ver lo que nosotros realmente producimos en nuestra tierra. El pueblo de la Zulita pues es un pueblo que es interesante para venir a conocerlo, puesto que tiene muchas bellezas naturales. Tiene cascadas, tiene el segundo río con más caudal en Mérida, que es el río Capaz. Las montañas vírgenes, que todavía nos quedan bastantes, por de ahí deriva su nombre de la Zulita, porque son las montañas azules. Tenemos unas carreteras hermosamente bellas, por lo menos la carretera Mérida-La Zulita, aunque no está en muy buenas condiciones, es una de las carreteras paisajísticas más bellas que puede tener el país. Tenemos también en La Zulita varias especies que están en vía de extinción, como es el oso frontino, que lo hay bastante en nuestras montañas, y el pino lazo, que se encuentra en la zona de San Eusebio. También es una de las zonas que le llaman los bosques nublados, en lo que se refiere de San Eusebio hacia La Zulita. En las tardes pues la neblina baja y puede encantarse cuando llegan al pueblo con la iglesia, que artísticamente pues es una de las iglesias más lindas que hay en Venezuela. Tenemos también el monasterio de los monjes trapenses, y bueno, por esto y muchas cosas más es interesante venir a explorar qué es la Zulita. Por la vía hacia San Luis, encontramos cerca del Quebradón una tienda rústica llamada Tesoro Escondido, donde se recoge todo el arte silencioso de las cercanías de los monjes trapenses del monasterio Nuestra Señora de los Andes, la Comuna Universal y los Aris Krishna. Bueno, este es el monasterio trapense Nuestra Señora de los Andes. Fue fundado hace 7 años, proveniendo de una abadía en los Estados Unidos, que está cerca de Atlanta, en Georgia. La orden misma fue fundada en el año 1098, una orden monástica contemplativa, que nos dedicamos fundamentalmente a la oración y el trabajo manual. Entonces, como parte de la vida de la iglesia en Venezuela y en la arquidiócesis de Mérida, lo principal para nosotros es precisamente fidelidad a esa vida de oración y trabajo en soledad y silencio, que han sido los énfasis principales de nuestra orden a través de los siglos. También la mayor sencillez posible en nuestro estilo de vida, adaptados a las circunstancias de la vida moderna. Nuestro horario, nos levantamos bastante temprano para rezar. Tenemos la oración en la capilla 7 veces al día. Terminamos a las 8:30 de la noche, más o menos. Y las oraciones están dispersas a través del día, que lo van animando. En la mañana fundamentalmente nos dedicamos al trabajo manual en el campo. Tenemos ganado de ceba. Y en la tarde tenemos trabajos dentro, en la casa, diferentes manualidades. Bueno, nuestra esperanza es que en el futuro vayan llegando cada vez más vocaciones
En este momento somos 7 monjes, tenemos un postulante y esperamos que en el futuro, en el curso del año que viene, entren más. Esa es nuestra esperanza. En este momento todavía no tenemos construido el monasterio definitivo, lo que se ve es que será la futura hospedería, Dios mediante. Apenas empezamos a pensar y a estudiar la posibilidad de construir el monasterio. Esta riqueza artesanal y belleza natural también se puede admirar en los sitios de agroturismo como el Tao o Saysayal Camping. Tenemos acá unas aproximadamente 8 o 9 cabañitas y estamos trabajando, hemos orientado el plan de turismo hacia el turismo ecológico. Está ahorita muy de moda pues el turismo verde y pienso que estamos ubicados en un lugar justamente lo más adecuado para esto. Han venido ya cantidad de personas del extranjero y se han quedado realmente muy alegres, muy satisfechos de visitar un lugar como este, con selvas nubladas, con cantidad de especies importantes en aves, en flora. Y bueno, estamos teniendo mucho éxito en este desarrollo turístico. Y bueno, por otro lado, tenemos también un contacto muy directo con la comunidad. Hemos dado una serie de cursos sobre alimentación apropiada, sobre cultivos, cómo hacer cultivos con agricultura orgánica, reciclaje de basura. Al tiempo de estar acá me di cuenta que lamentablemente empezaban a desaparecer en este bosque que tengo acá enfrente, empezaban a aparecer claros en las montañas y eso me preocupó y entonces hice una visita a estos lugares y sí me di cuenta que empezaban a talar sin razón y se inició en ese momento el Frente Ecológico, del cual soy la presidenta, tengo ese gran honor y esa gran responsabilidad. Y posteriormente a eso también se formó la Fundación La Zulita Pueblo Ecológico de América y hemos tenido unos logros realmente importantes porque logramos que se nos incluyera parte de una montaña muy importante dentro de una figura de Parque Nacional. Se decretó esto como zona protectora. Logramos que el Ministerio del Ambiente tuviese acá una oficina, que dotaran a la Guardia Nacional de un jeep y así sucesivamente hemos tenido logros importantes y los seguiremos teniendo porque estamos empeñados realmente en que La Zulita sea un pueblo ecológico y que se respete esta maravilla de estos bosques que nos rodean, bosques primarios, porque realmente es un gran valor lo que tenemos. El camping Saysayal es un campamento dedicado a niños de 7 hasta 14 años, los cuales vienen en las temporadas de julio y agosto. 60 niños en cada temporada y se hacen 3 temporadas de 15 días, con una semana de intervalo. Vienen niños sobre todo de Caracas, de Valencia, que tiene más atractivo para ellos porque son los Andes. Niños que viven en apartamentos, que vienen a observar la naturaleza. También vienen observadores de aves, o sea, lo que llaman pajarólogos, biólogos, que han venido ya aquí de distintos países. El camping Saysayal está incluido en un paquete de vacaciones de diversas organizaciones internacionales de turismo ecológico y han venido turistas de Holanda, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Australia, Nueva Zelanda, sobre todo interesados en la fauna de aquí. Subiendo por la escuela granja, observamos una capilla original que invita a la oración. Esta escuela comenzó a funcionar el 16 de febrero de 1972. Desde esa fecha he sido fundadora de esa institución, la cual pues tengo muy buenos recuerdos. Primero,
porque es mi segunda casa y ahí, de esa institución, me ha servido para mí levantar mi familia. Esa escuela en aquellas épocas fue muy discutida antes de comenzar porque habían otras personas que tenían ese interés de llevarse esa institución para otro sitio, la cual recuerdo hoy que hubieron personas de La Zulita que tuvieron muchas discusiones con referente a esta escuela porque no querían que se la llevaran de La Zulita, sino que esa escuela se quedara en Mesa Alta. Y una de esas personas, recuerdo hoy, por cierto, ya difunto, el señor Horacio Salas. Y llegamos a Molino Blanco, donde se procesan los cambures pasas en un horno solar. El proceso de los cambures pasos es un proceso muy sencillo y muy antiguo, que nosotros hemos modernizado en el sentido de que lo hemos llevado al máximo de limpieza y de aseo para lograr un producto de calidad al que no haya que agregarle ningún aditivo químico. El proceso es muy sencillo, se maduran los cambures al sol, pero protegidos por estas esteras que también son hechas aquí en la zona. Luego se pasan a bandejas que se ponen en un horno solar y del horno solar se pasan a una cámara de reposo y luego se envasan en estas cesticas que son hechas también aquí en la zona por artesanas de la zona con un material también de la zona y se empacan para que luego salgan al mercado. El proceso del horno solar es un proceso muy antiguo de conservación de alimentos. Nosotros también secamos todo tipo de fruta tropical y las envasamos en estos paqueticos surtidos que tienen 6 tipos de frutas diferentes que van desde la mora, pasando por la guanábana, la lechosa, el mango, el mismo cambur y la piña. A veces también tenemos mango y guayaba dependiendo de la época de la cosecha. Este es el pancito que estamos haciendo aquí en el Molino Blanco, ¿no? Como te estaba contando anteriormente, es un pan hecho con trigo del páramo, molido en piedra, y por eso es que se llama pan de piedra. Es un pan completamente integral, con una levadura madre fermentada, un poco de harina de un día para otro, tiene sal marina, un poquitico de miel de caña, tiene aceite de oliva. Y fundamentalmente la idea pues es elaborar un pan que no tenga químicos, que no tenga ningún colorante artificial, que no tenga sabores extraños, como por lo general sucede con la mayoría de los panes que se elaboran en el país. Tenemos inclusive la facultad, la posibilidad en este país de tener de los mejores productos que se pueden conseguir en el mundo, ¿no? Por su pureza y su calidad. Y sin embargo, pues estamos acostumbrados a traer harinas importadas que están tratadas químicamente, mecánicamente, de una forma que verdaderamente hacen mucho daño al organismo. Y la idea, bueno, es rescatar pues los productos naturales y comenzar a elaborar productos naturales de varios tipos, como los cambures, las frutas secadas al sol, granola, mermelada, todos productos con un tiempo de duración corto, porque no tienen preservativo, porque no tienen aditivos químicos, pero que son unos productos que tratamos que sean lo más sanos posible. En el Paramito vemos el proceso de los quesos provolandinos de una familia suiza. Estamos en la quesera de los quesos provolandinos aquí en La Zulita, en el Paramito. Lo que está haciendo Juan ahora es sacar la masa, quiere decir ya la masa está lista, tiene 60 centígrados y se convirtió en algo como un chicle, ¿no? Ustedes ven eso, ¿no? Que es parecido a un queso de mano,
o a un queso mozzarella. Los dos quesos se hacen de la misma, hasta ese punto de la misma forma, ¿no? Ahora estamos estirando la masa, ¿no? Para sacarle todo el suero restante, ¿no? que quedó en la masa. Y para así formar luego un cordón que lo enrollamos como si se enrolla lana. ¿Ve? Y lo moldeamos en las manos, ¿no? Hasta que tenga la piel, pero eso dura normalmente 2 veces. El queso provolone o provoleta es del norte de Italia o el sur de Suiza, ¿no? Pero originalmente hecho con leche de búfalo y ahumado igualmente porque eso fue el método de conservación, ¿no? Cuando no existían las cosas plastificadas. Entonces cuando nosotros llegamos aquí no había luz ni carretera. Entonces pensamos que hay que hacer un queso que es resistente y que es apto para la temperatura ambiental, que no necesita refrigeración, ¿no? Estos van ahorita aquí a la salmuera. Una salmuera es agua hervida con sal al 30%, ¿no? Quiere decir, cada 10 litros de agua, 3 kilos de sal. Aquí se secan, ¿verdad? Se secan a temperatura ambiental, hasta que están así, amarillito, ¿no? Seco. Y de aquí entran a ese cajón, ¿no? Donde se ahuman. Aquí se ponen cuando ya están listos para la venta y permanecen aquí unos 15 días hasta 21 días para salir a la tienda, ¿no? Es también muy original la fábrica de papel artesanal que se elabora en las adjuntas con reciclaje de flores secas. Y este es de flores, con desecho de papel también. Flores de amapola, de esta dalia, y este también es de flores. Este sí es de cascarón también. Sí, de bagazo de caña. Y este es de puras flores de dalia y amapola. Y este también es de flores de dalia y cascarón y de esta caña también. ¿Cómo se hace? Este se hace que hay que recoger las flores, después licuarlas y relicuarlas, después se echan en una ponchera y luego se les echa un poquito de alumbre para que no se dañe, no le caigan muchos bichitos que se lo coman. Se ponen a secar, después de secarlos bien, se ponen a secar y después de seco entonces se planchan y se guardan. Este sirve para hacer tarjetas, para hacer muchas cosas que hacen con el papel. Una mata cargada de guayabas pudiera ser hoy el símbolo de sus campos, donde se produce como semisilvestre y de donde se elaboran los dulces y bocadillos de pulpa de guayaba. Tanto la blanca como la rosada, la grande como la pequeña, son de extrema dulzura.
Las cuevas del Quebradón son el nombre correcto de lo que se han denominado las cuevas del Pirata y que según estudios recientes de paleólogos son el sótano del pueblo de la Zulita, que junto con la cascada de la Palmita forman un bello conjunto turístico para paseos dominicales. La Zulita, con el municipio, pues ha ido desarrollándose de una manera notable. Es un emporio fundamentalmente en el ramo agrícola y es una de nuestras más importantes zonas en el estado junto con el resto de la zona sur del lago de Maracaibo. Por la vía panamericana, Mérida llega hasta donde llegó el padre Corredor en sus 40 años de párroco de la Zulita, que hoy comprende los nuevos municipios Ramos de Lora, capital Cañozancudo, o antiguo puerto de Santa Elena de Arenales, Caracciolo Parra, capital Tucaní, y Eloy Paredes, capital Guayabones, donde se baila a San Benito, una fusión de andinos y negros, donde el azul del lago se une al azul de la Zulita.